Asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, otro directo más, 3 directos, no os quejaréis de cómo hemos empezado este 2025. Hoy, como veis, también estamos fuera del estudio en nuestra queridísima Fundación Juan Marc. Estamos preparados para visitar la exposición Saúl Steinberg Artista. Vamos a estar con Manuel Fontán del Junco, Aida Capa, María Zorrilla y Ángela Juarranz, que están todos aquí, señalo porque están todos aquí detrás, pero son ellos los protagonistas de esta exposición y les vamos a dejar que nos lleven, nos van a pasar por toda la sala, nos van a contar el concepto de la exposición, el montaje, el contenido, y vamos a parar en un montón de obras extraordinarias del artista. Pues os doy paso por aquí, podéis ir entrando si queréis a cámara. No dejéis solito por aquí. Hola Manuel, ¿qué tal? Aida, María, podéis juntaros ahí, fenomenal que se os vea, y sobre todo ahí les tenemos a los 4, y sobre todo daros las gracias a vosotros, a todo el equipo de la Fundación Juan Marc, que nos hayáis dado esta oportunidad de venir a ver la visita guiada. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién se lanza a contarnos Saúl Steinberg Artista? Creo que es el primer directo de Instagram para todos, especialmente sí. para mí, que soy el inmigrante digital de mayor edad. Pero no, empezaré diciendo que efectivamente, como has dicho, somos la parte de la fundación del equipo que ha hecho este proyecto. Aida Capa como jefe de proyecto expositivo, yo como director de proyecto, Ángela Juarranz, que después hablará, que ha hecho la museografía, la arquitectura, por así decirlo, de la muestra, y María Zorrillo, porque ha sido una asistente de comisariado pues de mucha ayuda. Falta, bueno, enseguida vamos a ver al verdadero protagonista de la muestra, que es Saúl Steinberg, su obra, y falta Alicia Chillida, que ha sido nuestra comisaria invitada, y también faltan 2 personas que han sido muy importantes en este proyecto, que son Patterson Sims, el manager de la Fundación Saúl Steinberg en Nueva York, y Sheila Schwartz, la directora de contenidos y archivos de la Fundación, que como buena fundación pues vela por el conocimiento y el prestigio del artista, y ha confiado mucho en nosotros. Después lo comentaremos, pero a lo largo del proyecto pues se les ocurrió que quizá la Fundación Juan Marc sería la institución en España a la que donar parte de la colección que todavía manejan. Ellos hacen donaciones a museos de todo el mundo. Hemos aceptado, y eso nos ha colocado pues entre colegas de Francia, de Estados Unidos, de Hungría, de Italia, instituciones muy conceptuadas, pues como la Biblioteca Braidense, la Biblioteca de la Pinacoteca de Brera en Milán, o el Pompidou, o la Morgan Library, que tienen fondo de colección de Steinberg y se convierten en instituciones de referencia para este artista, ¿no? Qué fantástico. Pues yo creo que si queréis, Manuel, Aida, María, Ángela, entramos y nos contáis un poco cómo habéis planteado. Voy a entrar así maleducadamente yo primero para sacaros a vosotros. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Quizá nos hacemos una idea un poco del personaje, quizá, quién es Saúl Steinberg. Quizás paso cuanto antes el testigo al resto, para no patrimonializar esto. Hemos entrado y hemos dejado fuera el título de la exposición, que es un título curioso, ¿no? A nadie se le ocurriría hacer una exposición sobre, no sé, Kandinsky y llamarle Vasily Kandinsky artista, ¿no? En este caso lo hemos llamado Saúl Steinberg Artista, porque desde el principio teníamos muy claro que, aunque se escapara a las categorías básicas que hacen indudable la pertenencia de un artista del siglo XX al arte de vanguardia, como son la abstracción, el arte conceptual, la hiperreflexión, el discurso, porque es un artista, digamos, que juega con la figuración, es realmente un artista, y eso es lo que da unidad a toda su producción, que es muy rica y muy amplia, y eso se ve desde el título en toda la exposición, se ve también en la museografía, y se ve en la distribución que hemos hecho todos con Alicia en secciones, que llevan además la voz cantante de frases del propio Steinberg, ¿no? Creo que es uno de los grandes artistas del siglo XX. Se ve desde el principio, se ve desde sus comienzos, y yo, para ya hablar más en términos cronológicos y de contenido, le voy a pasar la palabra a Aida, María, Ángela. Bueno, no sé si, por ejemplo, nos podéis contar cómo está dividida la exposición en esos temas, ¿no? Por ejemplo, Aida, que te tengo en cámara, cuéntanos. Bueno, la exposición la hemos organizado a través de unas secciones que no son cronológicas, son secciones temáticas que
hacen referencia un poco tanto a la persona de quien fue Saul Steinberg, su vida y su obra, y su pensamiento, que es algo muy, muy importante y muy unido a su labor artística. Entonces, la primera parte de la exposición es esta sección que tenemos aquí, que es Nos vamos a ir acercando si queréis. El artista errante, que aquí planteamos al personaje desde sus inicios, ¿no? Como nace en Rumanía en 1914, una familia judía de clase media. Aquí tenemos a Saul Steinberg junto a su hermana, algunos primos y otros miembros de la familia. Esta imagen es importante porque es algo que recordará durante toda su vida, ¿no? Como vemos aquí, hay dos dibujos a continuación en los que mucho más tarde, es decir, estos dibujos son de los años finales de los años 80, casi los años 90, sigue reflexionando sobre su infancia, sobre su vida y sobre su origen. Tanto es así que a continuación encontramos una fotografía de Evelyn Hofer en la que sigue trabajando sobre el mismo concepto, sobre el concepto de la identidad y de su origen. Porque Saul Steinberg nació en Rumanía en el año 1914, como he dicho, en una familia judía, pero a la hora de estudiar la universidad se encontró que las leyes antisemitas no le permitían desarrollar sus estudios y tuvo que emigrar a Milán. Entonces, por eso se convirtió en esta primera sección en un artista errante en el sentido geográfico, porque empezó a moverse geográficamente. Primero Milán, donde empezó al acabar sus estudios de arquitectura, que fue la carrera que decidió estudiar para poder aprender a dibujar. Tuvo que marcharse otra vez de nuevo a Estados Unidos al empezar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que fue ahí donde se estableció definitivamente. Antes de entrar a Estados Unidos, vemos aquí una serie de dibujos que fue los que hizo durante su etapa que pasó en la República Dominicana, esperando a que le dieran el visado para entrar, donde ya está absolutamente presente todo el tema de la guerra. Estos los hizo junto a Granell, esta parte que es muy, muy interesante. Y a principios de los años 40 consigue entrar en Estados Unidos, que es la siguiente sección. Que no me dé con nada. Como voy de espaldas, por Dios me paráis si me voy a chocar. Yo en Nueva York me gustaría decir algo que tiene que ver con lo que he dicho antes, y ya voy a dejar esto en manos de Aida y de Ángela. Si en vez de enfocarme a mí, mueves la cámara, ¿sí? Verás, o quien nos siga estará viendo el tipo de montaje que se ha hecho. Voy a hacer así como un barrido. Que, digamos, por una parte tiene la parte práctica de que necesitamos crear superficie de cuelgue para muchas obras, pero al mismo tiempo no romper la perspectiva para dar una visión lo más panorámica posible de un artista que tiene mucha unidad, con un vocabulario un poco antiguo, diríamos que tiene mucho estilo, que es reconocible en todo aquello que hace, y después lo contarán Ángela y Aida y María más despacio, pero eso ha dado lugar pues a este sistema de cuelgue, de superficie muy leve y muy sutil. Porque es verdad que hay una cosa que caracteriza a esta exposición, que es la cantidad de material y de obra que hay aquí. O sea, que yo os contaba antes de empezar que había muchos compañeros y compañeras que habían venido varias veces porque había que, digamos, casi abarcarlo por partes, ¿no? Entonces supongo que esto ha sido muy complejo de gestionar, ¿no? Espacialmente, ¿no, Ángela, por ejemplo? Un reto, sí. Como os comentaba Manuel, se usan soportes muy livianos, ligeros, y detrás de todo esto hay una intención que es la de contar la exposición como ellos la han entendido también, de manera panorámica y transversal. Estas secciones en realidad no son cortes que se querían independientes, sino que se entiende como algo de unos límites difusos, muy ¿no? difusos, continuos. No hay una separación cronológica, sino que por sus técnicas y temas se quería esta intención panorámica. Me asoman aquí porque se ve muy bien por aquí.
Hay también otros intereses en todo esto, que se usan sistemas estándar, modulables, de cara a poder reutilizar en el futuro y que hacer que estas arquitecturas efímeras también tengan una economía, ¿no? Y pensar en los futuros posibles. Bueno, luego describiremos en detalle. Sí, luego podemos ir pasando por paneles. Estábamos ya todavía en Nueva York, ¿no? Estamos en Nueva York, pero yo antes de dejar en manos de Aida una parte muy importante de la obra de Steinberg, que es su trabajo con el uso de la fotografía, por así decirlo, me gustaría llamar la atención sobre este pedal del que he hablado antes, que tiene que ver con el título de la exposición. O sea, si Steinberg es un artista o no lo es, si no tendrán razón quienes lo consideran un ilustrador, un humorista, un cartunista, o sea, en definitiva alguien que se dedica a las artes aplicadas o no al arte con mayúsculas. No hay que olvidar que hoy somos todos muy cool y pensamos que todo el mundo es artista, todo el mundo es diseñador y las fronteras se han difuminado demasiado. Pero en los años 40 y 50 el paradigma de un artista contemporáneo de vanguardia radical era un señor que pintaba lienzos de 2 metros, los expresionistas abstractos americanos. Hay en la primera vitrina o la segunda vitrina de la exposición hay un par de ejemplares de un catálogo de una exposición comisariada por Dorothy Miller, que fue ayudante de Alfred Parr en el MoMA, que se llama Forging Americans, en el que ella incluye a Steinberg junto a muchísimos artistas de la época, todos los cuales son o escultores, como David Smith, o pintores, como Rothko o Pollock. Y si ves la doble página que en el catálogo se dedica a Steinberg, pues hay un dibujo de una gallina, otros de unos pájaros en una jaula, o sea, algo que sobre el papel no forma parte del lenguaje típico de la vanguardia artística con mayúsculas. En general, en esta vitrina, el público puede empezar a ver algo que va a encontrarse continuamente en la exposición, y es que, horror de los horrores para los puristas de la vanguardia, es un artista que hace portadas de revistas, que interviene en periódicos, que hace portadas de libros, es decir, que hace, llamaríamos hoy, diseño o artes aplicadas. Creo que esta exposición explica muy bien cómo se puede ser reflexivo, cómo el arte puede consistir en reflexionar sobre el propio arte. Después seguramente lo veréis en Art Viewers, los contempladores del arte, sin necesidad estrictamente de ser un artista que ha optado por la abstracción o por el gesto o por la expresión, digamos, de los materiales, ¿no? Y en esto creo que Steinberg muestra un ingenio enorme y tiene una especie como de convicción de que, digamos, de que el hombre también es una línea, la línea de su vida, también piensa con líneas, también se expresa o reflexiona dibujando, como hacen los arquitectos. Qué maravilla. O como hacen los artistas. Esto se ve perfectamente. O sea, la exposición es una especie como de baño del que sales purificado de pensar que, bueno, artista, no sé, Pollock. Este señor pues dibujaba muy bien, pero no. El arte se dice de muchas maneras, y una de las maneras en las que se dice es dibujando, jugando con la línea, viniendo de la arquitectura al dibujo y mostrando de una manera muy inteligente cómo se puede reflexionar sobre el propio arte o sobre la propia vida usando el dibujo. Desde luego. La verdad es que es impresionante, ¿no?, ver también todos los dibujos y cómo van evolucionando, ¿no?, a lo largo de toda la exposición. No sé si no me dejéis solita, que estáis aquí detrás de... Está muy bien acompañada, pero yo voy a desaparecer. Pues Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque sea este ratito. Que os vaya bien. Yo creo que os van a llamar la atención sobre muchísimos aspectos muy importantes. Hay partes del montaje que son divinas, por decir una palabra, digamos, de petardo. O sea, cuando lleguéis a algo que tiene que ver con lo que he dicho, que es la línea, o sea, la vitrina de 9 metros para recoger un dibujo de Steinberg de 9 metros, o los distintos la pared temáticos, o la última pared casi, que no voy a hacer spoiler, pero ya me has hecho spoiler. No pasa nada. Spoiler alert. Bueno, spoiler alert. Pues seguro que la gente que lo esté siguiendo se lo va a pasar muy bien. Muchísimas gracias, yo tengo Manuel. que dejarlo, lo siento, es viernes y son las de verdad, muchísimas gracias por todo. Chao. Bueno, pues seguimos, ¿no? Habíamos dejado a Steinberg en Nueva York, ¿no? Y ahora, ¿dónde pasamos? Bueno, seguimos en Nueva York porque es donde ya se estableció y va a ser su
su punto donde va a vivir toda su vida, a pesar de ser un incansable viajero y explorador. Y aquí os va a contar María esta faceta muy interesante del artista que hace en los años 50, que es unos trabajos que hace sobre fotografía, que son sus photowalks. Pues vamos allá, María, Sí. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que esto me hacía ilusión contarlo porque son de mis obras favoritas. ¡Qué bien! Y bueno, aquí pues se puede ver, sobre todo en los ejemplares de la revista Flair, que tuvo una continuidad bastante corta, bueno, como Steinberg utiliza objetos cotidianos y la línea para crear escenas. Entonces, pues por ejemplo, en las imágenes que tenemos en la pared, en la que mejor se ve, que es quizá la fotografía más grande, pues utiliza un banco para dibujar unas mujeres sentadas encima, ¿no? Y hace como un collage con el propio espacio. Entonces, bueno, esta es una etapa que pues, es bastante corta en su... Ay, que se me da el reflejo, Eso. pero hay un león, que lo sepáis, dibujado. Y aquí hay otro león más pequeñito. Vamos a ver si ahí no me da. Enjaulado. Ahí lo veis, ahí lo veis. Y bueno, es una etapa pues, de sus inicios en Estados Unidos que bueno, no duró demasiado, pero sí que es verdad que explora bastante el espacio y explora la línea en diálogo con el espacio. Es muy interesante esto que contabas, ¿no, María? Que haga partícipe al espacio, ¿no? Para componer la obra. La verdad es que es precioso. Sí, otro ejemplo bastante bueno es esta fotografía que Steinberg interviene y a partir de unas tuberías y pues lo que parecen ser chimeneas de edificios crea un paisaje urbano. Pues, Me voy a acercar ahí, dibujo que lo de vais a ver. coches. Y lo mismo pasa con la obra siguiente, que a través de restos, cajas, restos de mobiliario crea otro espacio urbano. Sí, como otra ciudad, ¿no? Como la calle, Sí. de repente lo compone todo. La ciudad que luego estará tan presente en su obra. Aquí se ve que era arquitecto, ¿no? Sí. Hay una pasión. No le salía por los poros, vamos. Sí. Esta sección de Nueva York, que es la más abundante en obra, tiene muchísimos ejemplos en los que juega con edificios, con alzados de la ciudad. Y de hecho, Harold Rosenberg y Maite Muñoz tienen algunos textos. Harold Rosenberg aludía a cómo las obras parecen escenografías con varios paisajes paralelos en los cuales los personajes parece que están posando, ¿no?, a la espera de ser fotografiados. Y es una idea muy bonita de entender estos dibujos como retratos urbanos que son las escenografías. Se va viendo, ¿no?, como son alzados muy directos. Sí, me voy a poner por aquí, que yo creo que así los cojo bastante bien. Aquí hay una cosa que también es muy importante, María, desde mi punto de vista, y es que en estas obras que son de principios de los años 50, Steinberg empieza a hacer algo que es el inicio de algo que yo creo que es fundamental en su creación, y es que empieza a utilizar el collage para componer. Como vemos aquí, ha utilizado distintos tipos de papeles para simular edificios de la ciudad, igual que aquí hace una composición a través de distintos papeles ya impresos para también generar un edificio. Esto es importante porque es lo que va a acabar siendo Steinberg, que es un grandísimo collagista, ¿no? Su padre fabricaba cajas de cartón y él siempre estuvo como muy relacionado con este tipo de materiales. Qué bonito. Que yo creo que fue algo que tiene una importancia tremenda en su vida y en su obra. Aquí es como el germen de algo que se va a producir después, que podéis ver ahí al final ¿De la vuelta? de la sala, en el que en el fondo ese Aquí, mural lo que este mural. que lo veremos después en detalle, pero en el fondo lo que es un enorme collage
a la mayor escala en la que se, sí, en la que se puede sí, sí, hacer o sea, lo más grande posible. Vamos, yo no he visto un collage tan grande en mi vida. Exacto. Y esto culminará en lo que veremos al final de la exposición, que son los collages tridimensionales, ¿no? Que podremos ver después, pero me parece importante destacarlo desde el inicio de la exposición, desde ya cuando se consagra un poco como artista y toma verdadera conciencia de que él es un artista, cosa que le costó, porque en el fondo no fue algo verdaderamente intencionado, ¿no? Entonces, me parece importante porque se le destaca mucho como ilustrador y su destreza con el trazo, pero pasa bastante desapercibido el control que tiene sobre el volumen, los materiales y cómo los combina, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante destacarlo desde ese momento. Aquí seguimos en una serie de obras. Voy a volver sobre esta porque es que es una de mis favoritas. Perdón. Sí, claro. Bueno, quizás sea una de sus obras más populares y es posible que sea su portada del New Yorker más conocida. Sí, desde luego. Y bueno, aquí ya se puede ver un poco, pues eso, la visión de Steinberg, bueno, un poco la ironía, ¿no? Que hace de cómo pues, los neoyorquinos ven el mundo desde Nueva York. Sí. Y también se empieza a ver algo que se verá en próximas secciones, que son los paisajes y cómo ve Steinberg desde la visión de un europeo que ha emigrado a Estados Unidos, pues su nuevo país, ¿no? Entonces, pues también se puede ver en obras como estas. Él realiza numerosos viajes. Lo dicho, si me choco con algo me paráis, ¿vale? Él realiza numerosos viajes por Estados Unidos. Por ejemplo, aquí hay representaciones de Las Vegas, de diferentes bares, bueno, que acaban asentando los cimientos de lo que será pues otro tipo de obras que realiza, que son en torno pues eso, a su visión sobre el territorio americano. Casi de lo cotidiano, ¿no? De su manera de vivir, ¿no? ¿Puede ser? Sí. os pregunto aquí a las expertas. Sí, él realmente es un artista muy observador y eso lo plasma en su obra. De hecho, en el mural, en Art Viewers, también, bueno, pues se ve un poco su visión sobre el mundo del arte y sobre los que observan el arte, ¿no? Y bueno, se ve reflejado pues, a lo largo de toda su vida. ¿Queréis que pasemos a la sección de la línea? Venga, vamos allá. Esta que nos estaba comentando también, ¿no, Manuel? Que nos ha dejado ahí con los dientes largos. Sí. Bueno, ahora que estamos cerca de uno de los caracteres de sección, a mí me parece preciosa esta idea de presentar cada tema con una cita de Saul Steinberg o de Harold Rosenberg o de alguno de sus compañeros de época, y me parece interesante porque te explica esa noción, ¿no? o ese tema, pero de una manera muy sencilla, ¿no? Con una cita que ya te introduce en esos temas en concreto. Bueno, aquí justo podemos también incidir en cómo el material de la exposición pues, hace hincapié en cómo trabajaba Steinberg, que ya os lo han comentado un poco, pero al final tiene muchas obras tridimensionales en las cuales trabaja con madera, entonces es algo muy claro a lo largo de la exposición. Desde luego, o sea, está toda la exposición en madera, sí, ¿no? Sí. Se usa el panel contrachapado de abedul y se hace que ese sea el material que soporta pues, todos los elementos. Esto hace que tenga una imagen muy homogénea y todos los detalles pues, son muy van muy acordes a esta idea de sus dibujos delicados, cálidos y muy cercanos al uso de la madera. Aquí tenemos una mega vitrina enorme, que la verdad es que es impresionante. Dejadme hacer un barrido porque es que es... ¿cuántos metros habéis dicho que tenía esto? ¿9 metros? 10 metros. 10,60 metros de dibujo, porque en realidad lo que contiene la vitrina, ¿no? Es un dibujo. Sí. Yo creo que lo mejor es que lo expliquen ellas. Sí, esto es
un proyecto en el que colaboró Steinberg, que fue para la 10ª trienal de la 10ª edición de la Trienal de Milán, en la que los arquitectos del grupo de arquitectos BBPR se les había encargado un proyecto y decidieron construir un laberinto, el laberinto para los niños, en los jardines de la Trienal. En ese laberinto lo que pretendían era hacer una unión de las artes, arquitectura, pintura y escultura. Ellos se encargaban, por supuesto, de la parte de la arquitectura y le encargaron a otro artista, a Nívola, que se encargara de la parte de la pintura, y en el centro iría una escultura de Calder. Pero este artista finalmente decidió no hacer el proyecto porque no le compensaba. Entonces BBPR se puso en contacto con Steinberg, que estaba en ese momento en Estados Unidos, y les pidió que si podía participar en el proyecto de una manera urgente y sin percibir nada a cambio. Entonces Steinberg lo que hizo para ayudarles fue mandar 4 papeles inmensos. Uno de ellos es este que estamos viendo aquí en directo. Este es de Line, con la idea de que luego pudieran ponerlo a escala y lo traspasaran a los muros internos del laberinto, que es lo que veremos en unas fotos. Ahora subo la cámara para que lo veáis, porque quiero ya terminar pero sigue Aida, perdona. Sí, entonces estos cuatro papeles originales, que fue lo que luego se traspasó al muro interior del laberinto, se conservan en una institución italiana. Hemos pedido uno de ellos para la exposición y bueno, yo creo que es una obra fundamental que resume muy bien su trabajo y su modo de concebir el dibujo, y ha supuesto un absoluto reto, ¿verdad, Ángela? Sí, cuéntanos cómo has hecho esto, Ángela, porque no es fácil. Ahora vamos a esto. Un material de estas características no solo tenía que tener un lugar muy señalado en la exposición, que bueno, de hecho esto ya por hablar de la trastienda, hay muchas conversaciones, ¿no? Y una exposición al final es el resultado. El diseño expositivo es el resultado de una conversación muy cercana con todos los comisarios, con expertos, de leer muchísimo sobre lo que el artista había escrito, lo que han escrito de él, y veíamos que la pieza tenía diferentes posiciones, pero que esta era una de las más señaladas, ¿no? Porque irrumpe, ¿no? Con esta profusa línea todo el espacio central. Y además se le quería dar una condición de transparencia, ¿no? O que permitiesen muchísima permeabilidad para seguir viendo el resto de material. En cuanto a las cuestiones técnicas, si queríamos que fuese tan permeable, ¿cómo hacer volada una línea de 10 metros? De 10 metros. Es que, claro, en cámara, como tengo que pasar por trozos, no se ve, pero quizás si nos vamos allí y la sacamos desde el fondo, se intuye. Bueno, ¿y cómo lo has resuelto, Ángela? Bueno, hay una parte que nos teníamos, ¿no? Bueno, nos adosábamos a este muro con unas escuadras, que luego ya más adelante podemos hablar de ellas, por cómo se construyen las vitrinas, y el resto de la otra mitad, un poco más, de la vitrina, se suspende de unos finos cables de acero, para dar esta idea de transparencia totalmente. Efectivamente hay, luego hay está dividida en 4 módulos que están rigidizados por abajo de una manera secreta. Casi secreta. Casi secreta. Pero bueno, hace que funcione de manera continua y que es completamente estable. No, la verdad es que es impresionante, es un elemento, ¿no? Como muy que además te deja muy apabullante, ¿no? Sí, dices, Dios mío, ¿cómo alguien ha podido dibujar
esto en este formato tan enorme, ¿no? Y desde luego la pieza, cuando entras a la sala y la ves, desde luego llama la atención, pero a la vez te permite, como decíamos antes, ¿no? Aida, por ejemplo, ver este collage, ¿no? en su máximo esplendor, que no sé si nos toca todavía o no nos queremos saltar alguna de estas obras que tengo aquí a mi izquierda. Sí, yo creo que podemos pasar ya a esta sección, que si quiere María os puede contar un poco sobre los que miran el arte. Vale. Pues, bueno, esta sección la dedicamos porque, bueno, un poco que veáis la cita y eso, la dedicamos a la visión que tenía Steinberg sobre el mundo del arte, que al final es un mundo al que él pertenece. Pues como ya ha dicho Manuel, no se trata pues, de un ilustrador solamente, sino que es un auténtico artista, como se demuestra a lo largo de toda la exposición. Y aquí podemos observar diferentes escenas, pues eso, de colecciones, salas de exposición. Bueno, este museo abigarrado un poco al estilo pues, del siglo XIX. Sí. Y bueno, otras galerías con las que él colaboró, ¿no? Pues la Galería Maet, Sidney Janis, su visión sobre el museo en la siguiente obra, que también, esta obra tiene un elemento que está muy presente en la obra de Steinberg, que son los sellos, que él realiza y estampa en numerosas obras, tanto en paisajes como en otro tipo de obras, como son los documentos falsos que realiza, que bueno, ya veis que técnicamente, tanto técnica como temáticamente, Steinberg es muy transversal. Desde luego. Yo creo que el montaje que se ha realizado de la exposición ha ayudado mucho, ¿no? Pues sí. Que se vea todo. Bueno, mira, aquí voy a dar esta otra perspectiva que también que se ve muy claramente, ¿no? Esta intención que contabais, ¿no? Que constantemente esté todo casi diáfano, aunque está, os lo puedo asegurar, repleto de obra. Y la verdad es que es impresionante. Te puedes parar en cada una casi una hora, ¿no? a descifrar el detalle. Estábamos aquí, ¿no, sí. María? Bueno, sus obras, pues eso, dialogan mucho, pues desde un Mondrian falso a lo que decía, documentación falsa, pues certificados que le realiza a sus amigos, que bueno, lo veremos más adelante. También se ve, pues, artistas que le inspiran, pues Mondrian. Aquí hay una representación varias veces del Ángelos de Millet que hace, creo que era a partir de, si no recuerdo mal, a partir de sellos sobre el paisaje. Y bueno, luego ya pues la gran obra de esta sección. La gran obra que, hablad de este collage, porque ahora nos acercamos, pero es que, claro, es que no cabe, o sea, no cabe en la cámara. Incluso podemos ver hasta el proceso de cómo se realizó. Voy a hacer un barrido y nos vais contando. Este collage, ¿de dónde sale? Cuéntanos. Pues mira, Aida. este collage lo hizo en el año 66 para la Galería Maet, que eran sus galeristas en Europa. Lo hizo para una de sus exposiciones. En el vídeo que está a continuación, en algún momento podréis ver cómo estaba originalmente situado en el espacio de la galería. Entonces, pues él lo hace a través de distintas piezas que él, ahora mismo no se ve, pero enseguida lo veremos, que él grapa directamente sobre la pared. Entonces, las dimensiones son enormes. Una cosa que nos preguntan, que os cuento porque nos lo preguntan continuamente, es cómo ha llegado esto hasta aquí, ¿no? Exacto, ¿cómo habéis hecho esto? ¿Cómo habéis montado esto? Sí. Pues la verdad es que es mucho más sencillo de lo que parece. Es muy laborioso la instalación, porque creo que eran cerca de 90 piezas en total, que es lo que construye el collage completo.
pero esto vino en una caja muy grande, pero estaba todo perfectamente separado y plegado y no ocupa ni muchísimo menos el espacio que parece que aparenta, ocupa. ¿no? Sí, sí. Esta pieza se encuentra actualmente dentro de la colección del Pompidou, que lo recibió en donación de la Fundación Steinberg hace bastantes años y le dedicaron una exposición. Y bueno, para instalarlo ha sido un trabajo bastante bonito porque hay que aprovechar los agujeros que ya tiene la pieza para poder ponerle el sistema de sujeción a través de pequeñas tipo chinchetas para sujetarlo a la pared. Ahí vemos en el vídeo a Steinberg cómo lo colocó en origen en el año 66 en la Galería Maek, ¿no? A pura grapadora. Sí, a pura grapadora y de forma como bastante rápida, ¿no? Él tiene como las piezas preparadas y vemos como, que me parece muy interesante, ¿no? Cómo trabaja, ¿no? Cómo va componiendo, cómo hace la composición. Mucho más rápido de lo que yo me hubiera imaginado, por ejemplo, ¿no? Cómo va cogiendo las piezas y las va colocando. Entonces, luego, como se ve también en el vídeo, él incluye unas líneas en la propia pared que nosotros hemos dibujado. Mira, aquí se ven. Me voy a acercar un poquito porque aquí lo estáis viendo, ¿no? Estas Exacto. líneas aquí. Hay unas líneas que él mismo dibujó y que nosotros hemos hecho igual para completar las figuras y para darle profundidad a la pieza, ¿no? Me voy a acercar a la mesa porque es que esta mesa es complejísima. ¿Cómo? A mí o sea, al margen de las líneas, ¿no? Claro, ¿había algunas indicaciones, alguna plantilla, algo que os diera todas las pistas, ¿no? Porque... Bueno, las pistas es la foto y el vídeo en el que se ve la pieza original. Entonces, el Pompidou sí que nos facilitó una serie de planos que ellos prepararon para cuando hicieron su instalación en su museo y también nos facilitaron una serie de piezas que se debieron de perder cuando Steinberg le reclamó la obra a la Fundación Maek para que se la devolviera. Se perdieron algunas piezas que nosotros hemos reproducido en vinilo, en gris, para que no se pierda un poco el sentido completo de la composición. Como el conjunto, ¿no? Entonces esas piezas en gris son vinilos hechos actualmente y que son piezas que se han perdido, no existen. Pero originalmente sí que tenían que tener el color, ¿no? Como del cartón. Sí, es por ejemplo esta escalera. Esta escalera se ha perdido, este trozo de aquí también, pequeñas piezas. Esta mujer, por ejemplo, ha perdido uno de sus tacones. Ha perdido el tacón. Entonces, eso queríamos diferenciar muy bien, muy claramente, que no son piezas originales, pero si no figuran dentro de la composición pierde sentido. Claro. Entonces, lo hemos hecho así. Pues gracias por recomponerlo, ¿no? Porque desde luego que cuando se ve en conjunto se entiende perfectamente y la verdad es que ayuda también, ¿no? Muchísimo, porque por ejemplo sin ese elemento, ¿no? Sin esa escalera, desde luego como que quedaría ahí algo quizá un poco flotando que no se entendería bien, ¿no? Sí, luego también es muy interesante observar cómo son las personas que están observando, ¿no? Cómo hace Steinberg esa introspección psicológica hacia los visitantes, ¿no? Y hacia la propia historia del arte de lo que están viendo, ¿no? Que eso es una cosa como muy bonita, como están viendo paisajes, como están viendo arte del siglo XX, cómo es el trabajo del artista, ¿no? En esta mesa en la que él refleja un poco como su mundo, su trabajo, sus inquietudes. Es un buen resumen, ¿no? Desde luego. Desde luego, no, y la verdad es que es una obra, vamos, increíble en dimensiones y ¿no? hasta en las formas, ¿no? Tan geométricas, pero a la vez tan personales, no sé, me parece una pieza preciosa. Sí, aquí preciosa. ¿veis en el vídeo? Aquí. A los todos observadores observando, ¿no? Sí, de hecho yo creo que nos sentimos todos muy reconocidos. Sí, esos son vídeos de la época del año 66 del momento original, ¿no? de la pieza.
Fantástico. Bueno, pues pasamos a la siguiente, ¿no? Imágenes pensantes y pensadas. ¿Quién nos cuenta esta parte? ¿Quién se atreve? Bueno, esto es un concepto importante en la obra de Steinberg, que es como la parte más profunda de su obra, que está muy presente, aunque muchas veces no sea algo tan evidente, porque en el fondo todo lo que él hace y todo su trabajo son alegorías, ¿no? Son metáforas sobre su manera de ver el mundo. Y yo creo que él era plenamente consciente de la importancia que tenía su trabajo como ilustrador y dibujante de revistas y la difusión que esto tenía y la capacidad que tenía para mover conciencias, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho un apartado pequeño sobre un poco la parte más conceptual de esta reflexión que él hace sobre la imagen y su importancia, ¿no? Venga, si queréis, para hacer un descanso. Por favor. Ángela, te toca, el relevo. De esta parte de la exposición, en la cual se entiende muy bien esta idea de ligereza que se quería con los paneles. En las primeras reuniones yo recuerdo que insistía mucho en no cabe tanta obra, pero había un reto de conseguir que esto fuese posible, ¿no? Que todo el conjunto de obras pudiese ser contado y se entendiese de manera tan rotunda la obra de Saul Steinberg. Aquí podemos adentrarnos un poco en esta cuestión de los paneles, que en realidad es un único módulo de 120 x 180 que, puesto en vertical o apaisado, funciona para toda la sala. Esto ayuda mucho pues, para posibles itinerancias o demás. Nos ayudaba mucho a estandarizar ya el sistema por la fabricación, montaje y demás. Se hace de nuevo con el contrachapado de abedul de 30 milímetros, aunque en realidad por dentro tiene un bastidor para aligerarlo, y luego está panelado a ambos lados. Se cuelga con un cable que ayuda a suspenderlo del techo, y lo que tenemos debajo es un contrapeso que estabiliza el sistema estructural, ¿no? De manera que sea estructuralmente ligero, pero muy estable, ¿no? Sí, también, claro. Aquí yo creo que aquí se ve bien, ¿no? Los cables, ese panel del que hablaba Ángela, que flota, y el contrapeso que tenéis aquí abajo. Bueno, es que aquí nos estáis contando, vamos, la cocina hasta el detalle de cómo se monta una exposición, ¿no? Luego, por ejemplo, en las vitrinas, muchas veces se intenta que el sistema estructural o cómo se ha construido la vitrina sea algo que queda oculto y discreto, pero aquí, dado que aquí tal y como son, ¿no? Entonces la escuadra queda desnuda y vista, y el tablero lo mismo. Además hay también un vínculo próximo a Steinberg, que es, lo vamos a ver en la última sala, que él tiene unas piezas que se llaman tables, mesas, que consisten simplemente en una tabla horizontal con unos soportes. Que como él era arquitecto, incluso en las fotografías de su estudio se ven que tiene las típicas mesas de arquitecto con las patas en aspa, ¿no? En tijera. Y por eso también, veremos, las mesas hacen esa pequeña ilusión, sin intentar ser una copia, porque es algo que no nos interesaba, pero sí que hacen un poco alusión a esa idea de la tijera. Y simplemente estas vitrinas consisten en la tabla horizontal con la campana encima, es decir, no es una vitrina maciza con cosas dentro, sino que quería ser esa idea de table, de la tabla, y todo muy ligero con cosas encima. Qué bonito, qué idea tan bonita también, ¿no? Y qué fructífero es también su pensamiento, incluso ahora, ¿no? Sí. Decir, bueno, vamos a leer esta obra y vamos a ver cómo podemos montar. Tiene un nombre bastante curioso, ¿no? Amigos, familia, desconocidos y otros animales. Que realmente, pues, al final todos los contenidos de esta sección acababan estando relacionados, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Los certificados de amistad, que realmente son falsos. O sea, aquí no pone nada más que los nombres de a quién va dirigido. Y pues tenemos eso de BBPR, por ejemplo, hay uno dedicado a Alberto Giacometti, otro para Le Corbusier,
para Cartier-Bresson, que está aquí detrás. Lo tengo detrás, me voy a girar despacito para que no os mareéis. Y bueno, también vemos un poco a Steinberg con sus cámaras falsas, Pero vamos ¿no? a... Que hicimos relación. Y esta cosa no tan divertida, ¿no? De Steinberg, como tan irónica a la vez, ¿no? De no sé, de falsificar las cosas, pero a la vez también son muy auténticas, porque se sabe a la primera que obviamente no son verdad, ¿no? Claro, pero tratas de leer algo. Claro, ¿no? claro. Estos certificados realmente no pone nada. O sea, son garabatos, pero la verdad es que tan preciosos que dan ganas de intentar, desde luego, leerlos. Claro, y esto pues está relacionado pues con postales, en la que aparecen animales. Entonces, bueno, al final acababa dialogando todo. Luego también familia. Este cheque se lo regaló a Hedda Stern, su mujer, hasta mediados de los años 60. Y bueno, lo hizo como un cheque por su cumpleaños. También falso. También falso. Pues vaya. Luego también vemos la amistad reflejada en otros aspectos, ¿no? Pues hay un cadáver exquisito que realizó en una visita a Picasso, el obituario que escribió para Alexander Calder en su funeral. Bueno, esta obra es un Calder que le regaló. Luego también hay unas obras que son muy curiosas, que Steinberg cogía agendas y entonces en cada letra hacía como alfabetos, ¿no? Entonces cada letra representa un concepto. Hay otro al principio de la exposición, pero bueno, estos los hemos presentado pues con vídeo, pues para que se pueda ver su interior, porque son realmente interesantes. Desde luego. Y luego pues la amistad también continúa. A través de, pues, por ejemplo, se ilustró muchísimo su amistad con Aldo Buzzi, pues todas las obras que le dedicó, los libros en los que colaboraron. Steinberg ilustró muchas de sus portadas. Y bueno, pues ahí tenemos la loncha de mortadela que le regala a Aldo. Bueno, y una tabla de cortar queso también. Ya empezamos a ver un poco pues, las obras en madera, sí, que veremos más adelante. Sí, ¿no? y en esos volúmenes, ¿no? De los que hablábamos al principio, que iba a ocurrir, ¿no? Que ya nos advertía Aida. Bueno, esta silla, perdóname, pero es que esta silla, o sea, perdónadme, pero no lo puedo evitar. Bueno, la silla bajita. La silla bajita con el gato, ¿no? Es precioso, es precioso. Sí, también es muy interesante los pajaritos a través de la huella dactilar, ¿no? Como sí. La identidad pues, se transforma en un animal. La verdad es que qué capacidad de creación. O sea, cuando visteis, así os pregunto ahora ya a vosotras, más cocina, cuando visteis todo este material y toda esta... ¿Qué pensasteis? Yo es que a mí me apabulla, la verdad. Digo, Dios mío, ¿cómo una persona puede tener tanto, ¿no? en su cabeza? Es infinito, ¿no? Claro. Steinberg es infinito porque tiene una inquietud amplísima y una capacidad de creación también es imposible de abordar. Incansable, además. Sí, claro. Ángela, cuando empezamos a trabajar en el proyecto, decía, pero si es que es muchísima obra. Y decíamos, ya, claro, pero ¿por dónde cortamos, no? O sea, esto es seleccionado, ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil porque hace muchas cosas, la verdad es que todo es muy interesante, todo está relacionado con todo y todo tiene algo que contar y que decir, entonces prescindir porque hemos prescindido de muchas cosas, pero eso ha sido una cosa muy difícil porque la verdad es que todo, según vas profundizando como en sus cosas, en su obra, en cada pieza, todo es muy interesante, ¿no? Claro. Entonces... duele quitar, sí, ¿no? Duele quitar, pero bueno, Ángela ha hecho ahí un trabajo estupendo y ha conseguido poner todo en su sitio, que no ha sido nada fácil y además a mí una de las cosas que más me gustan es un poco cómo se ha hecho como todo el trabajo de investigación previo sobre todo lo que se había hecho. Se ha mirado muchísimo las instalaciones de todas sus exposiciones en vida también, por ejemplo, cómo se habían hecho para ver un poco cómo se habían concebido y tenerlo un poco como punto de referencia.
cómo Ángela ha interpretado un poco todo eso, unido como a nuestro espacio, al tipo de discurso expositivo que queríamos contar. Y yo creo que el resultado es impecable, ¿no? Como lo bien que se visita la exposición. Todavía hay 3 días para ahora lo vamos a decir, pero claro, nos hemos venido al club en un ultimátum de y fecha. El que avisa no es traidor. Que se acaba de verdad, o sea, mira este cocodrilo maravilloso. Sí, o sea, todo está lleno de alegorías, ¿no? Por ejemplo, claro. El cocodrilo en su obra es como el sistema de la administración, y aquí parece como un ser bondadoso, sí, que está interactuando con los otros animales, que tendrán su otro significado. Esto es un poco también lo bonito de su obra, ¿no? Que es como agradable de ver, pero en el fondo el mensaje es muy profundo, ¿no? Sí. Y hay crítica, ¿no? Sí, hay ironía. Sí, hay mucha crítica, mucha ironía. También pues, me parece muy interesante cómo habla también como de sí mismo, ¿no? Cómo se siente como persona, como artista, lo que ha pasado por su vida, ¿no? Porque yo creo que fue un tremendo afortunado, ¿no? Al conseguir salir de Europa, conseguir convertirse en un artista reconocido, que sin lugar a dudas tuvo una gran fortuna, pero a la vez tuvo que huir de su vida, dejar a su familia, dejar su país, ¿no? Por unas circunstancias complicadas. Esta es una pieza, por ejemplo, que María os ha estado contando antes, la importancia del sello en su obra, ¿no? Que yo creo que la parte del sello nace un poco cuando intenta entrar en Estados Unidos y no consigue entrar y tiene que ahí trajinar un poco los documentos oficiales, y acaba convirtiéndose como en una parte muy importante de su obra, de su composición, como algo que no es auténtico, pero es capaz de componer piezas, ¿no? Cuando se intentan los significados, ¿no? Los Sims, Cartier-Bresson, Steinberg, era una época genial. Sí. Desde luego. Estamos ahora en la parte, hemos pasado a la parte de la identidad, ¿no? Voy a sacarles aquí la cita. Espero que las estéis leyendo porque son maravillosas todas. Y aquí hay una pieza, otra vez, ¿no? Con esta recurrencia, ¿no? Por el tema del sello, pero también a la vez esta cosa de los paneles largos de dibujo, ¿no? O sea, son muy grandes. ¿El formato era algo para él importante? Me refiero, ¿era algo con lo que él pensara, primero pienso en el formato y luego doy, o simplemente era una exploración? Bueno, en realidad es que maneja muchos formatos, muchas técnicas, ¿no? Es como que era un creativo sin fin. Yo creo que por eso podemos ver desde Art Viewers, que tendrán 9 metros de largo, hasta los photowars, que eran piezas casi intangibles porque eran pared y suelo, ¿no? Fotografiados con un dibujo. Aquí tenemos también las fotos. Sí, aquí es una serie que hace, en la que trabaja, porque le gusta mucho la correspondencia postal con la que mantiene con su familia, con sus amigos que ha dejado en Europa. Entonces, bueno, tiene distintas obras sobre esta misma idea, que son como una especie de postales gigantes. De hecho, hay una curiosidad. En estas postales, si retomamos la fotografía... la foto, que me he pasado yo muy rápido. Que está aquí, esto es una postal ampliada, y este perrito que está aquí es ese perro. El perrito que lo he sacado antes en cámara allí. Sí. Esta foto es sobre una postal de Bucarest, que es un lugar para él que le lleva a su infancia, ¿no? Entonces parece que está ahí, pero no está ahí. Entonces esto es un poco su reflexión constante desde las distintas perspectivas de la identidad, ¿no? Claro. Que podemos darle continuidad, si queréis, un poco aquí más adelante, sobre estas máscaras, que también es otra serie como muy, muy divertida. Sí. ¿Qué hace, María? ¿Quieres contar las máscaras? Vale. Oye, no dudéis, venid aquí y contádmelo. Bueno, las máscaras, pues tenemos un poco una dualidad de obras en esta sección. Pues en primer lugar, pues las máscaras que hace Steinberg, ¿no? Y luego su colaboración con
con Inge Moraz, con la fotógrafa, con quien realizó una serie entre 1961 y 1962 en el que fotografiaban a su entorno con las máscaras de Steinberg puestas. Entonces, bueno, pues podemos ver máscaras de todo tipo. Al final es eso, ¿no? La máscara oculta la identidad real de la persona. Realmente no sabemos quién está detrás, quién ¿no? está posando y son, bueno, pues máscaras pues con unos rostros completamente deformados, distorsionados. Es bueno, completamente irreconocible quién está debajo. Y bueno, como curiosidad, pues hay máscaras un poco de todos los tamaños como en la fotografía, ¿no? A veces sí que vemos quién está debajo. Sí, pero aquí también hay como mucha cercanía casi a la representación, ¿no? Al teatro casi, ¿no? O a la manera de ocultarse detrás de otro personaje, quizá, ¿no? Sí, a la creación de situaciones nuevas. Pues, por ejemplo, la fotografía de la mujer en la playa con la máscara es un poco casi surrealista. Sí, un poco sí. Y bueno, ahí también se puede ver a Steinberg con diferentes máscaras de sí mismo, pues al final pues con sus rasgos más representativos, sí. Pero es eso, sigue sin ser su rostro. La verdad es que son graciosísimas. Mirad, aquí hay otra serie. Sí, además, bueno, pues trabaja con otro tipo de materiales, ¿no? Hay mucho papel, pero bueno, esto ya son bolsas, luego pasar a madera, ¿no? Pues se puede ver también un poco eso, la riqueza material de la obra de Steinberg y cómo experimenta. Bueno, y llegamos a otra, no sé si es la penúltima, la metamorfosis. Habladnos de esta sección. Bueno, la metamorfosis es algo que también está muy presente en toda su obra y es como sobre la transformación de la imagen y los distintos enfoques que se le puede dar, ¿no? O sea, tenemos aquí, por ejemplo, aquí lo hemos puesto bastante en relación porque varios de estos dibujos que están en esta sección acabaron convirtiéndose en cubiertas para New Yorker, que es algo que os contaremos al final de la exposición como final. Entonces, bueno, pues son, por ejemplo, aquí tenemos este objeto, que es una jarra que acaba convirtiéndose en una ducha, ¿no? Entonces es como un poco como sobre el proceso de cambio de las cosas o esta obra sobre los colores, que también me parece muy interesante, ¿no? Como los colores no son lo que parecen, ¿no? Y el juego que hace sobre un poco el concepto o esta otra que también es muy interesante, ¿no? Que habla por sí misma. Desde luego, que aparecen ahí, ¿no? los artistas, los modelos. La verdad es que era un poco lo que decíamos, ¿no? También el sentido de lo urbano, de la transformación de las cosas que pueden significar una cosa pero luego terminan siendo otra, ¿no? Sí. Es muy curioso este apartado. Bueno, sí. De este lado también tenemos... Sí, ahí tenemos como varios personajes, ¿no? que cambian su persona, ¿no? Se convierten en otras cosas. Y llegamos ya a la parte final de la exposición, que es lo que habíamos un poco anticipado. Las postales. Sí, Sí, yo creo que incluso... es como un universo suyo, sí, ¿no? Y yo creo que coge cosas suyas antiguas y las reutiliza para generar estos materiales nuevos, ¿no? Entonces es como un resumen completo como de toda su trayectoria, ¿no? Su análisis de la historia del arte que está muy presente, la perspectiva, la tridimensionalidad, él como artista, ¿no? Porque son al final, en muchas ocasiones son como su propio mundo donde trabaja, ¿no? Con lo que él se relaciona para trabajar. Casi podría ser como autorretratos, ¿no? O una autobiografía por la que él nos va llevando. Bueno, y esta pieza que está aquí en medio, esta sala que hay aquí...
Ven aquí, Ángela, que si no te oyen bien. Aquí, fenomenal, gracias. Servía para contar su universo de objetos, ¿no? y cómo incluso pueden configurar pues, los espacios más íntimos. Tenemos prendas, pero hay, bueno, está aquí el mueblecito donde se ve una cama y una señora. Los libros y documentos de trabajo. La mesa, ¿no? Esa es un poco la mesa. Claro, bueno, sí, claro, eso es lo que se ha aprendido de Steinberg, de cómo simplemente sobre una tabla de madera se dispone y todo y ahí ocurre su mundo. Voy a pasar aquí, que aquí se ve mejor. Esto se ve mejor aquí. Sí, este espacio que ha diseñado Ángela aquí en el final de la sala es un poco en el que se refleja como su universo de trabajo, a la vez que le dábamos solución a una cosa que nos costó mucho encajar, que es cómo exponer sus objetos tridimensionales que van sueltos, ¿no? Los que no forman una tabla, ¿no? Composición. Claro, porque si los pones sueltos en una vitrina es como que adquieren una... no muestran exactamente lo que nosotros queríamos mostrar, ¿no? Todos los objetos así juntos, seguidos, nos parecía una cosa un poco extraña y al final, después de darle muchas vueltas y trabajar mucho sobre esto, se acabó definiendo como este espacio en el que sus objetos tridimensionales sueltos tenían cabida, a la vez que para acabar un poco la exposición recogíamos un poco como su universo de trabajo, su mundo, cómo era él, ¿no? en la intimidad y distintas cosas, también hay gestos de distintas cosas en las que ha ido participando, ¿no? Pues algunos ejemplares de sus New Yorker, algunos ejemplares de los Derrière Le Miroir, publicados por Maek, esa camisa, ¿no? Que es una camisa como militar que recuerda a su llegada a Estados Unidos, que tuvo que involucrarse en el ejército para conseguir la nacionalidad, con esos sellos que son algo tan importante en su pieza, un certificado de amistad ahí arriba, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como un todo en miniatura sobre lo que es las exposiciones y sobre lo que es la figura de un condensado de Steinberg, sí, ¿no? exacto. Tenemos aquí. Exacto. Bueno, y estamos llegando al final. A mí me da una pena llegar a este final, pero a la vez es una de las piezas que yo creo que cuando has visto la exposición, la verdad es que también te genera una sensación de ¿cómo decirlo? Como de intensidad, ¿no? Sí, de que todo termina y la verdad es que son todas, ahora sí que ya nos lo había hecho spoiler Manuel, pero lo vamos a decir ahora, son todas las portadas, ¿no? del New Yorker. No hemos entrado en esto. ¿Cómo entra Sable Steinberg al New Yorker? Pues desde él, antes de entrar en Estados Unidos, estuvo un tiempo en República Dominicana esperando por el visado, y ahí fue cuando comenzó a mandar dibujos a New Yorker, que fue un poco pues entre unirse al ejército y las colaboraciones con New Yorker, pues pudo conseguir la nacionalidad y entrar en el país. Vamos a acercarnos si queréis, igual podemos parar en alguna que sea, no sé si podéis decir vuestra favorita, pero bueno, por lo menos igual alguna que os encante y que digáis, esta, yo me quedaría con esta, si tuviera que tener un New Yorker me quedaría con esta. La mía es la de abajo. ¿Esta? Yo creo que es ¿Esta? 45 hasta el año de su muerte, aunque después de su muerte sí que se publicó todavía alguna cubierta más, pero nosotros decidimos dejarlo en la fecha de su muerte, y es una colaboración que duró toda su vida, que consiguió darle una difusión casi como anónima a su obra, ¿no? Porque sí, es un artista a lo mejor no tan conocido como otros de su tiempo, aunque sí igual de importante, pero que mucha gente no se da cuenta de que lo conoce hasta que no lo vuelve a ver, ¿no? Y lo identifica.
Y bueno, decidimos comprar todos los ejemplares, que ha sido un trabajo que ha hecho María durante prácticamente todo un año, porque... O sea, eres tú la encargada, María, ¿no?, de que esta pared ahora mismo esté aquí. Sí, a través de plataformas de segunda mano, bueno, a lo largo del año pues fueron llegando las revistas, la verdad era una sorpresa, ¿no?, pues verlas en la mesa cada vez que llegaban. Qué guay. Y bueno, también la decisión de poner los New Yorker al final fue bastante... fue bastante larga, porque realmente son obras que abarcan, bueno, su colaboración con la revista abarca toda su vida. Entonces, por una parte tenía sentido ponerlo al final, y luego había que ver un poco que la idea de ilustrador no se comiese a la idea del artista. Entonces, pues, por ejemplo, no podía ir al principio, porque entonces si ya comienzas la exposición con un poco el prejuicio de ilustrador, pues vas a... Claro, vas a mirar todo desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hubo que pensar muy bien dónde situarla. Pues creedme que habéis acertado al 200%, porque desde luego cuando entras a la sala y las ves todas juntas son una maravilla. María, Ángela, Aida, estamos a punto de terminar. No sé si queréis decir alguna cosa más, algo que quizás se nos haya podido quedar en el tintero o... Bueno, es que hay tanta obra. Sí. Hay tanta obra. Pero lo mejor es venir, verlo in situ y pararse a ver detalles, porque es que son obras con muchas escalas, ¿no?, y con muchos detalles posibles para verlo, y cuando vas avanzando en la exposición te das cuenta, sí, tiene que ver con aquello que sucedía al inicio, o como al final hace un collage con su propia figura de niño, ¿no? Suceden muchas situaciones que lo bonito es venir a verlas. Pues vamos a recordarles entonces hasta qué día pueden venir, hasta el domingo 12, ¿no? Hasta el domingo 12, es el último día de la exposición. Quiero aprovechar para contar también por último y agradecer la colaboración de la Fundación Saúl Steinberg de Nueva York, que ha sido fundamental para llevar a cabo este proyecto, que además han tenido la generosidad de donarnos una serie de obras que están presentes en esta exposición, que son casi 120 piezas en total. 120, es verdad, os lo iba a preguntar antes. Bueno, 120 piezas, vale, ya me quedo con la cifra. Sí. Pero en toda la exposición hay 400. Sí. Y bueno, por eso hemos adquirido también toda la serie casi completa de los New Yorker, para completar un poco esta colección que se queda dentro de nuestra institución, y en la que estamos muy agradecidos. Agradecer también al equipo curatorial, a Alicia Sillida, Francesca Pellechay, que también ha formado parte del equipo. Ha sido un placer trabajar con ella, y Ángela y todos los colaboradores que han estado a nuestro lado. Pues ahí queda dicho todos los agradecimientos. Gracias a vosotras, Ángela, Aida, María, a Manuel, que ha estado al principio. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Fundación Juan Marc, que sigáis haciendo estas maravillosas exposiciones que nos alegran el alma, la vista, y sobre todo nos ayudan, bueno, a todos los profesionales, pues a refrescarnos un poco, ¿no?, y a abrir un poco la mente del día a día, y entrar en esta sala y ver esta maravilla de obra es, bueno, fantástico, es totalmente esperanzador. Aida, María, Ángela, muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito. Gracias. Y gracias de corazón. Chao. Gracias, chao.